Learning Legendario, episodio 37. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear formaciones más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Ya sabes, esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos con un auténtico crack en el diseño de experiencias formativas online y también hablaremos sobre cómo las empresas se están adaptando a este tipo de formación. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y el aprendizaje. Además, hace apenas un par de semanas he renovado todo el aspecto del blog, así que si tienes algún feedback constructivo, no dudes en decírmelo. Espero que ahora mismo esté todo mucho más fácil de encontrar, más visible y con una estética pues mucho más agradable. Así que nada, ¡empezamos! Hoy tenemos el placer de contar con nosotros en este Congreso Internacional sobre Formación con el Dr. Borges Garzonius. Señoras y señores, aquí tienen la última innovación para facilitar el aprendizaje. Les presento el primer robot formador del mundo. Cuéntenos, Dr. Garzonius, ¿cómo funciona este robot formador? Este robot utiliza inteligencia artificial para crear formaciones increíbles. Pero lo más importante es que este robot cumple con las 3 leyes de la formación. ¿Las 3 leyes de la formación? ¿Cuáles son? Regla número 1. Un robot formador no hará daño a un participante con una formación ineficaz o aburrida. O por inacción permitirá que un participante pierda su tiempo con un curso inútil. ¡Wow! Suena bien, Dr. Garzonius. Segunda regla. Un robot formador usará las herramientas más eficaces para facilitar el aprendizaje, siempre que no entren en conflicto con la primera ley. ¿Y de la tercera ley? Un robot formador debe formarse a sí mismo, aprender y experimentar con nuevas metodologías, siempre que esto no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Muchísimas gracias, Dr. Garzonius. ¡Bravísimo! Hoy tengo el placer de poder hablar con Borja Garzón Casado, Digital Learning Manager en ISDI, líder mundial en educación digital para profesionales, emprendedores, empresas e instituciones que quieren ser competitivos en la era digital. Borja es experto en el diseño de experiencias formativas y de planes de formación basados en el lifelong learning. A través de metodologías innovadoras como el Design Thinking, encuentra soluciones para crear estas mejores experiencias de aprendizaje. Además, es autor del blog educacionconinnovación.com, donde comparte todas estas ideas. Bienvenido, Borja, ¿cómo estás? Pues bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme y es un placer y un auténtico honor compartir las ideas y mi experiencia con todos vosotros, con los oyentes y contigo. Y nada, pues me encuentro confinado en casa, ¿no? Con la responsabilidad social que conlleva y nada,
destacar que uno está acostumbrado a teletrabajar, pero en esta situación con tanta incertidumbre, pues adaptándonos todos, poniéndonos a prueba, pero bueno, con positivismo y con alegría, ¿no? Que al final yo creo que es lo que nos sacará de esto. Sí, desde luego. Esa es la actitud. Antes hablábamos eso, lo difícil que es a veces teletrabajar cuando también tienes los niños en casa, cuando tu pareja también teletrabaja. Yo, Totalmente. también estoy haciendo ese encaje de bolillos con mi mujer para intentar... Bueno, de hecho hacemos una revisión por la mañana de las calls que tenemos cada uno. Hacemos como el calendario del día, o sea, Claro. el planning del día para ver dónde nos solapamos, dónde no, quién se encarga de estar con los niños, los deberes, la comida. Y la verdad Sí, que, vamos, si conseguimos sobrevivir bien a esto, saldremos, vamos, reforzados. súper reforzados. Sí. Y desde luego, bueno, y eso lo que tú decías también, con la responsabilidad que tiene estar en casa, bueno, y también el privilegio, ¿no? Que otros no se Total. pueden permitir. Totalmente, somos muy afortunados de tener a la familia en casa, tener un techo y al final no nos podemos quejar. Por eso, así que bueno, hay que pensar, como tú decías, hay que pensar en positivo y que cada día es un día menos y sobre todo si tienes aquí un podcast y podemos disfrutar hoy con tu Eso es, presencia y hablar de todos estos temas de formación online, pues genial. Oye, exacto. oye Borja, y para quien no te conozca todavía, ¿podrías presentarte y contarnos qué es lo que haces? Pues a mí me gusta decir de mí mismo, aunque no me gusta definirme, que soy una persona curiosa, ¿no? Que le gusta enseñar, pero sobre todo porque me gusta mucho también aprender. Creo que es lo que me ha llevado a donde estoy, ¿no? Y si tuviera que elegir una profesión sería la de catador de cursos, siempre lo digo. Hostia, mira, Pero fíjate que yo, vamos, yo también he pensado que eso sería... O sea, nunca lo había definido como catador de cursos, pero decía, mira, si no tuviera que hacer nada para ganarme la vida, estaría todo el día haciendo cursos. O sea sí, que de cualquier cosa, me ha además, de encantado, me ha cualquier encantado la tema. definición, catador de cursos, qué bueno. Para mí sería, si me preguntaran qué quieres ser de mayor, diría eso. Pero bueno, ahora bien, soy diseñador de experiencias de aprendizaje a través de metodologías de innovación centradas en las personas y me dedico sobre todo a facilitar el aprendizaje online. Y como tal, pues lo trato como una experiencia holística, también en cierta medida multidisciplinar, que me lleva pues a interpretar, investigar a las personas que forman parte de la experiencia, ¿no? que diseño. Pues profesores, alumnos, también el diseño de contenidos digitales y también me apoyo mucho obviamente en la tecnología de Internet, ¿no? Pero ahí sí que hago énfasis en como vehículo, ¿no? Nunca como medio en el fin. No digo tengo que utilizar tal herramienta porque es lo que está más de moda, sino lo que esté a mi servicio y al servicio de los alumnos, ¿no? En definitiva, ¿no? Y luego, por otro lado, pues soy facilitador de innovación y de metodologías ágiles como Scrum, Kanban, pero eso más como metodologías pues de trabajo, para cultura organizacional, etcétera. Así que, no sé, te puedes imaginar que hago desde consultoría para el diseño de proyectos de formación hasta educación, diseño de cursos y online sobre todo, e incluso contenidos digitales. Oye, Borja, y tú que estás en esa posición, desde que ha empezado la crisis del coronavirus, ¿estás notando mucha demanda, ¿no? De esta transición del presencial al online? ¿Te llegan ese tipo de consultas? Sí, sí, llegan muchas consultas de cómo lo estáis haciendo en ISDI, qué recomendarías tú, cómo puedo hacerlo para allá mismo. Claro, hay mucha incertidumbre y mucha inmediatez, ¿no? Y bueno, eso a la vez es un problema porque no es una cuestión baladí el pasar una formación del presencial al online. Pero sí, está habiendo mucha demanda, pero bueno, yo de forma altruista también he puesto a disposición de la comunidad a través de mi blog, pues pequeñas llamadas que pueda tener para poder ayudar, orientar a cualquier persona del ámbito educativo o alumnos para facilitar pues desde que hay alumnos en casa, familias que no tienen pericia con las herramientas digitales y el colegio acaba de abrir un Teams o acaba de abrir un Google Classroom y no saben por dónde empezar. Pues estoy teniendo pequeñas llamadas de nada, no cuesta nada, son 15 minutos en los que le dices, pues mira, tienes que hacer clic aquí, clic allá y bueno, son pequeños gestos que creo que ayudan también incluso para desahogar a los profesores que también tienen ¿no? esta situación en casa, entonces todo lo que se puede ayudar por ese punto, pues me parece guay. No, la verdad que te aplaudo, Borja, porque
Yo creo que esa es la actitud que debemos tener, ¿no? El hecho de encima, no, o sea, no quejarse de tener que estar en casa encerrados, sino cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar a otros. Y yo creo Claro. que realmente, además viendo ese tipo de ejemplo, ¿no? Como lo que tú comentabas, por dando ese tiempo, es también, a mí por lo menos es lo que me devuelve la confianza en la humanidad, ¿no? Que ves Sí. tantos buenos ejemplos que ver lo positivo, ¿no? O el lado positivo de esta situación. Luego, Totalmente. Yo lo único que pido cuando hago las llamadas es, por ejemplo, si es a un padre o una madre al que le he orientado, le digo, ahora tienes que orientar tú a 3 o 4 más. muy bien, en plan Así, cadena de favores, ¿no? Como la película. claro, porque así pues Claro. te has introducido en un grupo y ellos pueden comentarlo al resto. Entonces yo creo que al final se trata de eso. Qué bueno. Bueno, luego hablaremos de esta transición del presencial al Sí. online, pero quería empezar preguntándote por la parte de la innovación, que yo sé que es un eje, ¿no? De la parte de tu trabajo, y Mm. me gustaría entender cómo o conocer cómo entiendes tú la innovación. Pues es sencillo, ¿no? En el fondo, yo entiendo la innovación de una forma simple. Básicamente la entiendo como solucionar un problema a las personas. Y si tengo eso claro, siempre movilizo las herramientas que necesite que funcionen para el equipo de personas para las que estoy diseñando y cumplir sus objetivos, ¿no? Es decir, trato de aportar valor de forma continua e incremental a los proyectos educativos. Obviamente todo esto tiene un proceso, ¿no? Y unas fases, ¿no? Que son, al principio es mucha investigación, mucho research, mucho entendimiento, mucha empatía y después a utilizar metodologías dentro de la innovación para idear, ¿no? Que puede ser un proceso algo caótico, ¿no? La propia innovación, pero al mismo tiempo considero que es ordenado y meticuloso, ¿no? Y ser escrupuloso con la metodología y aplicarla al servicio de las personas, pues para mí consigue dar soluciones creativas a problemas complejos, ¿no? Como son, en este caso, en la educación, los gaps o esas necesidades de formación, de conocimientos en una sociedad, pues, que está muy avanzada en la automatización de procesos y en la industria 4.0, ¿no? Lo cual nos hace necesario mantener pues ese aprendizaje continuo, ¿no? Y bueno, en el fondo para mí consiste en hacerse buenas preguntas y generar conversaciones de calidad. Muy buenos. La verdad, estoy aquí tomando notas y es que tocas, Mm. hay muchos temas interesantes que estás tocando aquí con tu respuesta. Una de las cosas que me gusta, y es que yo creo que también hay una falsa concepción, corrígeme si tú lo ves de forma diferente, pero es que las personas muchas veces asumen la innovación con el hecho de que tengan que ser creativas. Y me ha gustado que hayas mencionado que tú lo ves como una metodología que incluso tiene como unos pasos rigurosos. Es decir, que entiendo que siguiendo un método todo el mundo puede aportar o alcanzar soluciones innovadoras si es Claro, necesario. yo creo que, o sea, yo defiendo que personas creativas hay o sea, me expreso mal, todo el mundo puede ser creativo porque la creatividad es una habilidad más y se ensaya, se entrena, pero no obstante, eso le sale de forma natural a muy pocos, ¿no? A Albert Einstein, a Henry Ford, etcétera, les puede salir muy poco. El resto de los mortales necesitamos del método. Y entonces, partiendo de esa base, siempre defenderé que la innovación tiene unos pasos, una metodología que hay que seguir escrupulosamente. Y esto entiendo que en esta parte, bueno, entiendo que cada metodología tendrá su forma de hacer esa parte de investigación o de research, Sí. o eso siempre es igual. La parte de inicial de buenas preguntas que tú decías es más ponerte el gorro de detective y empezar a preguntar. Bueno, esa parte bebe mucho de las metodologías de la sociología, ¿no? Para la investigación y el entendimiento de las personas, ¿no? Entonces bebe mucho, pues eso, de la sociología, de la antropología y al final sigue el método científico, ¿no? Y en toda investigación para hacer un muestreo, pues te funcionarán unas herramientas u otras. Pues en un momento dado necesitarás hacer entrevistas en profundidad, en otra puedes mandar encuestas online, por ejemplo, o en otras a lo mejor tienes que hacer técnicas de shadowing, siguiendo a tu usuario, a tu persona, para entender los retos a los que se enfrenta. Entonces hay distintas herramientas y metodologías. La metodología es una, o bueno, hay muchas metodologías de innovación, pero herramientas hay muchas, ¿no? Y la pericia del facilitador de innovación es seleccionar y diseñar las adecuadas para cada proyecto.
Sí, es clave. Y en esta innovación, cuando hablamos de innovación aplicada a la formación, ¿tendrías algún ejemplo que te venga así a la cabeza rápidamente, sea vuestro de ISDI u otro que conozcas que te guste? De aplicar la innovación al diseño de una formación. Sí, o a la formación, o sea, en lo que es la creación de experiencias de aprendizaje, algo que te haya llamado la atención o que te parezca un buen ejemplo de cómo se puede aplicar esta innovación. Sí, pues por ejemplo, el hacer un learning persona que llamamos, que es como la ficha del aprendiz o del alumno, para entender sus pains, sus jobs, que son a los retos a los que se enfrentan, ¿no? E incluso hacer lo que se conoce en marketing como el Customer Journey, hacer todo ese tipo de investigaciones en ISDI, por ejemplo, nos lleva a poder ofrecer en nuestras experiencias de formación los contenidos adecuados en el formato y momento adecuado, ¿no? Que necesita el alumno. Es decir, aprenden con metodologías basadas en proyectos, ¿no? En la resolución de proyectos, pero el contenido, sabemos que vivimos en un mundo VUCA, ¿no? De volatilidad, incertidumbre y con déficit de atención, y entonces pues detectamos aquellos momentos en los que necesitan un contenido específico, personalizado y diseñado para consumir en un momento puntual. Sin haber hecho metodologías de innovación, de este research, no podríamos conocer esos momentos, ¿no? De nuestros alumnos. Entonces, en el fondo, hablando del programa, por así decirlo, de excelencia que tenemos en ISDI, por ejemplo, el MIP 11, la edición 11 no se parece a la 10. Nunca la siguiente no se parecerá a la anterior, porque siempre al final estamos rediseñándolo, porque al final nuestros alumnos de una edición a otra son otros, ¿no? Son otras personas. Pero por concretarlo en algo que la gente pueda imaginar, o sea, ¿te refieres, por ejemplo, a que en uno a lo mejor tenían que acceder a un LMS, a una plataforma online, y ahora les llega por el móvil? ¿O en qué cosa se concreta eso, por ejemplo? Sí, pues por ejemplo, puedo hablarte de un taller online que tenemos, que pensamos que tenía sentido hacerlo digital, porque en online 100%, porque ocurría que teníamos alumnos que están en distintas partes del mundo y queríamos un equipo multidisciplinario, y son equipos multidisciplinares, ¿no? Estos alumnos que tenemos, ¿no? Entonces el reto era cómo conectarles para que enfrenten a través un taller de innovación en el que tienen que resolver un reto real, ¿no? Y estos son nuestros talleres de Business Model Canvas, de Design Thinking, en el que a través de una herramienta de videoconferencia, como puede ser Blackboard Collaborate Ultra, y de nuestro LMS Canvas, creamos un entorno 100% online colaborativo, en el que todas las personas, indiferentemente desde donde se encuentren, simplemente con una conexión a Internet ciertamente estable, se pueden conectarse a unos murales colaborativos en los que trabajan en iteraciones que les proponemos. Oye, y mira, ya por curiosidad, el otro día estaba hablando con Carles, ¿no? de buenas prácticas en temas de reuniones online, ¿no? Y hablábamos de la importancia de tener distintos roles en este tipo de sesiones o talleres online. Por curiosidad, vosotros, por ejemplo, ¿qué roles establecéis? Bueno, hablábamos de roles, por ejemplo, pues un rol técnico que responda las dudas de conexión por el chat, un moderador que controle, o un timekeeper que controle que la gente no se pase de tiempo en las dinámicas. Sí, nosotros, bueno, yo lo que recomiendo es primero ser muy preventivo, ¿no? No quedarse corto con la formación. Para eso tenemos un plan de onboarding para los profesores, en los que les formamos en el uso de la herramienta y nos aseguramos que el profesor sea totalmente autómata no, Autónomo, que, ¿no? autónomo, autómata nunca, que sea autónomo a la hora de la pericia con la herramienta, ¿no? Y que se pueda focalizar en impartir, ¿no? En dar esa formación, en dinamizar la sesión, etcétera. Pero luego tenemos, obviamente, ese soporte técnico que comentas para, sobre todo, dar servicio al alumno, de pues lo típico de que te funcione bien la conexión, el sonido, etcétera. Y luego algo que sí que introducimos mucho es la función del facilitador, ¿no? Una persona que esté muy alineada con el profesor o profesora y que sea capaz de resolver, dinamizar el chat, porque si tenemos sesiones muy grandes, pues eso al final es difícil de estar a todo, ¿no? Si eres una única persona.
Y básicamente eso sería la profesora, profesor, un dinamizador, facilitador y siempre un rol un poquito más técnico, ¿no? Para ese soporte. No, es muy buena esta idea del facilitador y minimizador como copiloto, porque yo la verdad que cuando he hecho las sesiones online, agradezco un montón que haya una persona que esté filtrando las preguntas en el chat, que luego que pueda agrupar aquellas que tengan más sentido, ¿no? O juntar, porque si no, realmente es una locura. También para animar, ¿no? al grupo, para proponer. Creo que al final, al final hace que la interactividad sea mucho mejor. Porque, por curiosidad, también pensando en estas personas que ahora están haciendo esta transición, ¿no? De formación presencial a online, son muy diferentes las habilidades que tiene que desarrollar una persona para formar en presencial en comparación con online. Porque, pues, bueno, sí, respóndeme tú y ya te digo mi opinión. Yo, creo que en el fondo el ser buen comunicador es una de las clave, pero para ambas partes, ¿no? Ya sea presencial o online. Lo que ocurre es que, claro, en el online un profesor sí que está hablándole a una pantalla al final o a unas cámaras que están conectadas. Entonces ahí tiene que tener mucha fuerza interna para no venirse abajo el mismo, ¿no? Como digo yo también he dado clases online y claro, cuando las das presenciales tú ves la cara, ves interpretas los gestos que hace la gente, entonces ahí puedes modular tu discurso, ¿no? Puedes modular la sesión. En el online tienes que hacer otro tipo de cosas, entonces ahí sí que cambia la pericia que tiene que tener la profesora, el profesor online a la hora de poder dinamizar la sesión, ¿no? Que hay otros métodos y igualmente válidos y es lo único que hay que, una de las cosas más que tienen que tener en cuenta. No, yo coincido contigo, o sea, yo creo que, o sea, porque muchas veces oyes mensajes diciendo fórmate para la profesión del futuro, del formador online, pero coincido contigo, es que al final las habilidades siguen siendo las mismas, salvo la parte técnica, ¿no? Que podemos discutirla más o menos según las herramientas y que eso se entrena y demás, que eso se entrena y que de hecho ves como profesores han dado el salto en 2 días y lo manejan. Efectivamente, yo creo que si hay mala formación online muchas veces es porque no se han trabajado las habilidades que tú dices de comunicación básicas, que son igualmente imprescindibles en el mundo real, ¿no? En el offline. Totalmente. Y fíjate, con esto que decías de la cámara, el otro día veía con los niños un espectáculo que montó Borja Montón, montó un espectáculo de magia en casa, ¿no? Y era un show en directo, pues que lo retransmitían por YouTube, yo creo que se puede ver la grabación por ahí. Y fíjate, digo, joder, qué difícil lo tiene este chico sin tener el feedback de la gente aplaudiendo y demás. Claro. Pero lo hacía como un campeón, ¿sabes? El tío, pues, lo hacía muy bien, o sea, y yo cada vez que veo una cosa de estas, me sirve muchísimo para aprender de lo que tú decías de venirse abajo, ¿no? De no caer, de no perder fuerza. Pues este tío, como el mago, durante 1 hora mantiene la energía, hablando a la cámara. Bueno, ahora imagino que estáis aplaudiendo como locos, oigo vuestros aplausos desde aquí. Sí. El tío estaba solo en su cuarto grabándose. Bueno, que tendría un técnico y demás. Pero que es este tipo de ejemplos de los que podemos aprender también muchísimo sobre cómo mantener esa energía en esas sesiones online y coincido contigo totalmente en esa parte de trabajar la energía y la fuerza, ¿no? Sí, además en online también tienen otros recursos, ¿no? Puedes compartir un vídeo, puedes compartir tu pantalla, puedes hacer otras muchas cosas interactivas que en el presencial te limitaría más el propio espacio y el tiempo de la sesión. Entonces tiene cosas buenas y dejémoslo en que es diferente, ¿no? Tienen cosas diferentes. Mira, este punto también que mencionabas también es clave y es muy importante porque muchas veces también lo que veo es que hay gente que intenta reproducir sus formaciones en presencial al online y precisamente olvidan el aprovechar las herramientas. Yo lo que les digo siempre es, en plan, olvídate, o sea, piensa qué ventajas te ofrece el entorno online que no podrías hacer en el offline. Es decir, empieza a pensar con una mentalidad en positivo y decir, hostia, pues es que yo, por ejemplo, si quisiera hacer una actividad donde cada persona compartiera una foto, en el offline, pues prácticamente sería horrible, porque la gente no tendría que imprimir, o sea, no tendría una impresora o tendría que enseñarla en móvil y irla pasando, mientras que en el online, en un segundo, puedes tener un grupo de 100 personas compartiendo su última foto de Instagram o una foto que les resuena, ¿no? Para relacionar una dinámica o un concepto que estés trabajando. Y eso no sería posible hacerlo en el offline. Totalmente. Igual que lo que tú decías también con el tema de, pues eso, un mural compartido o
o las encuestas. Oye, ¿sabes lo fácil que es en el online saber en un segundo la opinión que tiene todo el mundo sobre una determinada idea o recibir ese feedback con una encuesta, ¿no? Online. Yo creo Sí. que si empezamos a pensar en la potencia que tienen en online más que en las limitaciones, es cuando a mí por lo menos me explota la cabeza ya. Cuando sacas lo mejor, sí. No, además es que el punto de partida es el que has comentado, ¿no? Olvídate de tu sesión presencial y diséñala de nuevo, de cero, porque no es lo mismo. Y incluso en el presencial sabemos que en una formación presencial la gente no mantiene la atención más de 40 minutos, ¿no? Dicen los estándares, pero seguimos diseñando clases de 1 o 2 horas presenciales, ¿no? Entonces en el online te da esa oportunidad de piénsalo 2 veces y rediseña desde cero y aprovecha esas herramientas nuevas, ¿no? Ese abanico nuevo que se te abre. Yo creo que es el punto de partida que a partir de ahí te puedes sorprender, ¿eh? Y yo estoy viendo cosas de profesores que no habían dado clase online nunca, que la verdad que como vienen sin sesgar, Claro, eso es lo bueno. están haciendo cosas muy, muy buenas también, ¿eh? Sí, sí, es lo bueno que tiene. A veces es como la gente cuando conoces la herramienta tanto y te atas tanto a la herramienta como la gente, ¿no? Cuando Sí, se ata al PowerPoint. Pues sí, ya su clase está limitada a lo que pueda meter en un PowerPoint. Pero si claro, vienes sin ese sesgo, ¿no? Y pensando, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Pues a lo mejor encuentras una herramienta nueva y te sorprende. claro. Oye, y este tema que hablas también del long life learning, ¿por qué es importante y por qué nos debería importar? Pues nos debería de Bueno, importar. primero, ¿qué es el long life learning para quien no lo conozca? Perdona. Lifelong learning bueno, hace referencia pues al aprendizaje continuo, ¿no? Al mantenerse en estado beta constante, ¿no? A lo largo de la vida. Siempre nos hemos limitado, ¿no? O el estándar de vida que llevamos, ¿no? De nuestro mundo, nuestra sociedad es aprendo con suerte, durante mis primeros 20 años de vida y ya tengo un trabajo y ya no me hace falta aprender nada nuevo, ¿no? Entonces yo creo que en un entorno buca como el que vivimos, ¿no? Con gran incertidumbre y más dicho un día como hoy, ¿no? Con el ritmo y evolución y el cambio tan vertiginoso que hay, pues es necesario, ¿no? De mantenerse en un aprendizaje continuo. Y además eso te lleva a que nos vamos a enfrentar a problemas desconocidos y eso más que nunca, dicho hoy, tiene mucho más sentido, ¿no? Y complejos. Y solo las metodologías de innovación y sus procesos nos pueden ayudar, ¿no? Y a generar conversaciones y narrativas, ¿no? Que faciliten este aprendizaje. Y por ello creo que mantenerte en lifelong learning, en un estado beta permanente de aprendizaje, nos permitirá justamente eso, ¿no? Buscar soluciones a problemas complejos, que justamente será lo que los robots y la automatización no consigan hacer, ¿no? En este sentido, además, bueno, me parece súper interesante y de hecho lo leía también en tu blog, veía un vídeo de Isaac Asimov, del maestro de la Sí. ciencia ficción, perdón. Yo de pequeño me tragaba un montón de historias, de cuentos de este Isaac Asimov. Y fíjate, en un vídeo que él tenía de una entrevista de 1988, Sí, ya hablaba de este concepto bueno, primero hablaba de lo que seríamos capaces de aprender con los ordenadores y de que cada uno podría aprender con su propio ordenador, ¿no? Que en aquella época, bueno, pues era un pensamiento, pues como inimaginable. Pero fíjate también que en un momento también habla de este concepto de que las personas terminaban la carrera y se dan ya como que han terminado su ciclo de aprender, ¿no? Como que sí, han cerrado ciclo y de hecho el entrevistador en un punto le dice, pero esto, Isaac, entiendo que será esto del aprendizaje continuo o esto del aprendizaje con ordenador será solo para la gente joven, ¿no? Y él le empieza a hablar precisamente de todo esto que tú estás contando del long life learning y de la importancia que es mantener el aprendizaje a lo largo de toda la vida. claro. Es que si no nos lleva a un envejecimiento prematuro, ¿no? E incluso a nivel neuronal de la biología y de la química, al final el cerebro te lleva a ese envejecimiento prematuro y no mantenerlo en aprendizaje continuo te va a causar estar pues viejo siendo joven.
Y además es que el futuro es incierto, ¿no? Y además, y a mí me gusta un ejemplo claro que en la época industrial, bueno, cuando en la revolución industrial o generalmente después, cuando ya estaba sentada, una skill, una capacidad, una competencia tenía una vida útil de 3 a 5 años. Y hoy en día, en el paradigma de la nueva industria 4.0, en muchos casos, esta competencia tiene una vida útil de 9 meses. Entonces, ¿qué expectativa profesional de tu carrera profesional puedes tener si no te mantienes en un aprendizaje continuo, ¿no? En quedarte obsoleto en cuestión de un año o dos. Para quien no conozca este concepto de la Revolución Industrial 4.0, ¿podrías simplemente brevemente explicarlo? Vale, intentaré hacerlo sencillo, porque tampoco mi conocimiento es que sea muy extenso, pero es básicamente lo que viene representado por la revolución de las nuevas tecnologías, ¿no? Del Big Data, del Internet of Things, del aumento de la conectividad entre las cosas y las personas y la transformación digital, ¿no? Hace nuevos procesos productivos basados en la automatización de procesos en los que no conocemos ni siquiera a día de hoy las profesiones del futuro. No, básicamente lo resumiría en eso. Sí, aquí en este sentido también me encantó otro recurso que recomendabas en tu web, que era los vídeos de Mi Empleo Futuro. Sí, son muy buenos. Que es un documental cortito de como de 30 minutos hecho en 2 vídeos y está fenomenal, donde te explican exactamente esto, ¿no? Y la importancia de por qué tenemos que hacer ese cambio en la educación ahora si no queremos vernos impactados pues de aquí a unos años. Y la verdad que es muy recomendable, lo pondré también en las notas del programa para quien lo esté escuchando y lo pueda ver. Sí, es esencial. Y quería preguntarte, vale, imaginemos que ya quien nos esté escuchando ha comprado la idea de que es muy importante esto de formarse continuamente. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar o cómo podemos hacerlo? ¿Qué herramientas para mantenerte en aprendizaje continuo? Sí, o bueno, no sé si es más la herramienta, la actitud, o sea, es decir, vale, yo quiero aprender en aprendizaje continuo. Tú, me refiero, ¿cómo montas ese sistema alrededor de lo que es tu día a día para mantenerte así? O tú simplemente lo tienes ya como, es una mentalidad que tienes ahí y ya cada día... No, a mí en mi caso particular es porque pues quiero ser cantador de cursos, entonces viene por ahí. Pero es una actitud, ¿no? Una actitud y un cambio cultural. Sobre todo, si hablamos a nivel de persona, el mantenerte con curiosidad, abierto al mundo, despertar esas competencias que tienen los niños, ¿no? Por la curiosidad, por descubrir, por salir de la zona de confort y aprender algo nuevo. Eso sería lo que estaría dentro de la persona. Y luego, a nivel de organización, de cultura de la empresa, por así decirlo, es necesario crearlo, ¿no? Y cultivarlo de forma con metodologías ágiles o que te lo pueden facilitar mucho o de innovación para que todas las personas o dentro de los objetivos de negocio, el eje que lo vertebre sea eso, ¿no? El aprendizaje. ¿Por qué? Porque te va a dar una ventaja competitiva mantener un equipo en aprendizaje continuo, ¿no? Y como herramientas, a mí lo que sirve muchísimo, o a mí últimamente me está gustando mucho, es la inteligencia artificial, ¿no? Al servicio de la educación, ¿no? Ya sea con metodologías de machine learning que puedan curar el contenido que hay en la vasto océano de Internet y que te puedan aportar recomendaciones personalizadas a las necesidades que tienes de aprendizaje, ¿no? Que con métodos de tecnología de machine learning pueden aprender más sobre quién eres tú, qué necesitas aprender, incluso anticiparse a lo que necesitas aprender y ofrecerte ese contenido ya curado y sobre todo incluso personalizado y en píldoras de formación de lo que necesites o dispongas de tiempo, porque sí que es verdad que por ejemplo Bill Gates dice que le dedica todas las semanas, creo que son 8 horas a aprender algo nuevo,
A lo mejor no todos tenemos ese tiempo. Sí, es verdad. Pero es que es la realidad, no lo tenemos, pero a lo mejor tienes 15 minutos todos los días o media hora en lo que vas de aquí al trabajo y me pongo un podcast de tu serie. Entonces ahí ya estoy aprendiendo o me lo ha recomendado porque dura justamente el trayecto que tengo y habla justamente de lo que necesito, ¿no? Pues para mí es metodologías herramientas de inteligencia artificial, creo que es o por donde irán los tiros o lo que a día de hoy te puede dar muy buen resultado. Yo aquí, creo que es clave, volviendo un poco a lo que decías al principio, la actitud de curiosidad. Y me gustaba mucho una expresión, ya no recuerdo quién la decía en otra entrevista, la expresión de tener ojos de turista. Que yo no sé si te pasa también cuando vas a otro país, a otra ciudad, que estás como intentando absorberlo todo y fíjate, y esto que nuevo, que luego a lo mejor no es tan novedoso, pero como estás con las sensaciones en el estómago de que estás en un entorno que no conoces, lo miras todo con muchísima más curiosidad y mucha más atención. Sí, totalmente. Y luego, lo otro también que te quería preguntar es, con estas herramientas de inteligencia artificial, porque yo sé que hay herramientas de curación de contenidos, ¿no? De filtro de contenidos como Degree, pero ¿hay alguna herramienta que ya esté utilizando esto que dices tú del Machine Learning a nivel usuario? Es decir, que se pueda utilizar por alguien que nos esté escuchando, que no sé si están disponibles ya comercialmente o son más... Pues es que están muy en pañales, ¿no? En pañales, ¿no? Pero sí que hay alguna solución. No me acuerdo del nombre de una que me gusta mucho, que además es una startup española, que diseña un bot en el que tú le haces preguntas y él te lo resuelve, ¿no? Y aprende cuanta más comunidad tiene funcionando en ese bot, ¿no? Qué chulo. Va aprendiendo de eso. Pero si destacaría una herramienta a día de hoy, y que no es solo una herramienta, porque si no si lo escuchan me van a matar, porque es una metodología entera, es la de Sapiens. Sapiens también es española. Recalco lo de española porque siempre parece que la innovación viene de Silicon Valley o de sitios muy lejanos, y decir a ti, a la audiencia, a todo el mundo que España es muy rica en innovación. ¿Vale? Solo ese apunte. Pero Sapiens, por ejemplo, pues tiene una metodología y un trabajo humano detrás que te acompaña en la implementación de esta inteligencia artificial y conecta conocimiento de distintas personas, ¿no? Y al final se traduce en una herramienta muy potente al servicio de organizaciones y equipos que facilita muchísimo el aprendizaje. Eso a día de hoy sería la que recomendaría. Vale, pues luego pondremos también los enlaces a estos ejemplos en las notas del programa. Y otra de las cosas que decías, ¿no? De la importancia de vertebrar el aprendizaje dentro de las empresas, ¿no? Para tener esta ventaja competitiva. Entiendo que ahí es donde entraría esta figura que te voy a hablar también del Chief Learning Officer. Sí. Que totalmente. Yo no lo había oído y me parece muy interesante. ¿Podrías contarnos un poco qué se supone que debe hacer o cuál es el rol de esta persona en la empresa? Este Chief Learning Officer. Sí, os puedo contar un poco. Dame un segundo, no porque es que no sé qué me ha pasado con la ventana. Esto es el directo. No, yo tenía también a mi hijo Dani aquí, va porreando la puerta, también he silenciado un momento el micrófono porque digo, si no... Si no la liamos. Pero bueno, eso es lo que tiene... Sí, totalmente. Esa magia del podcast. Dime. Lo del Chief Learning Officer pues representa una nueva visión, ¿no? Del aprendizaje en las organizaciones. En las organizaciones, en la sociedad digital en la que vivimos, en continua transformación y adaptación, pues el aprendizaje en el lugar de trabajo para mí se ha convertido en la palanca clave, ¿no? Y no debemos asumir nosotros como personas, los que nos consideramos Chief Learning Officer, un rol transformador. O sea, es nuestro rol de transformar y facilitar el aprendizaje, y nuestra misión sería pues cambiar la naturaleza de las organizaciones, ayudando a las empresas y a las personas que las forman a prosperar en un ambiente constante, ¿no? En ese entorno VUCA del que hablábamos, y sobre todo pues eso, para que no adaptarnos a los nuevos tiempos y al continuo cambio, ¿no? Y sobre todo creo que las organizaciones se deberían de centrar en construir futuro y no tratar de predecirlo, porque eso es imposible, no es imposible
predecirlo. Lo que somos buenos como seres humanos es de construirlo. Entonces creo que el Chief Learning Officer debe de codiseñar ese futuro basado en el aprendizaje. Qué bueno. Aquí había, no sé qué autor decía, en plan, si no te gusta tu trabajo, créatelo. Y yo, yo creo que seguro que algún oyente estará pensando ahora, oye, pues mira, me voy a nominar yo como Chief Learning Officer de mi empresa. Pues sí, no lo había escuchado, pero... Y así me lo planteo. Sí. Oye, y luego veo también veía también que, bueno, tú utilizas mucho el tema del Design Thinking, ¿no? Como una herramienta de trabajo. Sí. ¿Qué es lo que te aporta esta metodología? Pues Design Thinking como proceso me aporta soluciones creativas de problemas, ¿no? Y me invita siempre a conocer una nueva forma de pensar, ¿no? Ante un proceso para crear soluciones o diseñar propuestas o procesos de formación, es para lo que me ayuda, ¿no? Es un ejercicio de empatía, ¿no? Que algunos autores encontraréis que los dividen en 3, otros en 5 o incluso 7 fases, pero es indiferente, ¿no? Lo importante es que está centrado en las personas, en los usuarios, en este caso en alumnas o alumnos o profesoras o profesores, y en este sentido yo destaco que siempre inicia pues con lo que hablamos al principio, ¿no? Con un proceso de investigación profundo, ¿no? Que esa es la empatía, ¿no? Y sobre todo riguroso, y que te va a buscar el fondo de los problemas y definir retos y buenas preguntas, porque a mí me ocurre muchas veces que te vienen y te dicen, no, tengo quiero diseñar, tengo que diseñar un curso para esto, y a lo mejor no necesitas diseñar un curso, ¿no? A lo mejor el problema es otro. Entonces, buscar esa solución, esos retos, esas necesidades, nunca es fácil con el cliente, eso es cierto. No porque el cliente tenga sus peculiaridades, porque todas las tenemos, sino porque muchas veces, como personas, siempre creemos que tenemos la solución a los problemas antes de haber investigado ciertamente en eso. Para eso es para lo que me sirve, ¿no? Y sobre todo porque luego le sigue una fuerte fase de ideación en los que, pues bueno, movilizamos todas las habilidades de innovación, que son la divergencia, la convergencia, el aplazamiento de juicio, bueno, y demás términos más técnicos, que son habilidades esenciales, ¿no? Para la innovación, y sobre todo es importante que nunca lo aplico solo, siempre se aplica en equipo. Entonces es una forma de codiseñar y de involucrar no solo a la persona que te solicita, te consulta para un curso, sino también incluso a los aprendices, a los participantes, a los gestores académicos, a los expertos en tecnología educativa. Entonces es un método inclusivo, con el objetivo de generar ideas a posibles soluciones que deberán de ser desarrolladas. Y sobre todo, para terminar, esta metodología lo que te lleva a hacer es un prototipo de lo que te puede llegar a funcionar, y entonces te puedes confundirte pronto y barato, ¿no? Como se suele decir. Entonces te sirve para eso, ¿no? Para llegar a soluciones creativas. No, me parece una metodología súper potente, y sobre todo también en esto último que decías, yo creo que muchas veces pecamos me refiero a que creemos que las cosas requieren un desarrollo y un tiempo mucho mayor del que a veces es necesario. Por ejemplo, sí. Estaba pensando en un proyecto que hemos desarrollado en la empresa, y lo hemos desarrollado en una semana. Pues que básicamente es un sitio web con unos enlaces y unos materiales, pero que normalmente esto en el entorno habitual fuera de la crisis de coronavirus nos hubiera tardado un mes. Sí, porque, sí, o más. Pues venga, pues ahora hay informática que lo valide, que no sé quién da el permiso, que no sé cuántos. Y muchas veces es el hecho de cambiar simplemente tú, decir, oye, ¿cuánto necesito para rediseñar algo, o sacar una solución? De hecho, sí. Aquí, por ejemplo, en este sentido también, el otro día conocí el sitio web de Bosco Soler, ¿no? Y es un tío, sé que lleva el proyecto de sinoficina.com, que es como el primer coworking online, ¿no? Donde comparten información y demás. Y lo que estaba muy chulo es que ellos, por ejemplo, tienen proyectos que desarrollan en 24 horas. Entonces, puedes desarrollar una idea de negocio en 24 horas. Por ejemplo, tiene una que se llama Feedback con esto, que es una página que tú le dices tu sitio web
y simplemente metes el sitio web, un formulario, pagas, creo que son unos 40 euros y te devuelve pues al cabo de un día un vídeo de unos 25 minutos con el feedback sobre tu sitio web, pues dado por un experto. Entonces, es una idea que si tú lo empiezas a hacer con el modelo clásico, ¿no? Pues venga, vamos a hacer, a desarrollarlo bien, paso por paso, pues a lo mejor tardas un mes o 2 meses, Claro. pero es una idea que puedes desarrollar en 8 horas, que te está generando una fuente de ingresos adicional, y que es lo que tú dices, es el plantearte el hacer un prototipo, el fallar rápido, validarlo y seguir para adelante. Sí, eso es lo que conocemos en metodologías ágiles como el mínimo producto viable, ¿no? Salir incluso a mercado con ello y probar y validar y aportar valor de forma constante y continua para hacer crecer ese producto mínimo viable en funcionalidades. Eso te lo da la innovación, desde luego, y en educación pasaría lo mismo. Y en este sentido entiendo que el Learning Model Canvas, que alguna vez te he oído hablar, sería una herramienta también de este de tipo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Sí, pues aquí voy a hacer un spoiler propio porque estoy diseñando un juego de cartas y con otra visión del Learning Model Canvas que espero poder sacarlo pronto. Pero básicamente lo entiendo como un framework, ¿no? Hay muchísimos Learning Model Canvas y muchas visiones distintas y yo aconsejo que cada uno se pudiera hacer la suya. Pero básicamente hay que verlo como un framework de trabajo más o menos laxo y al servicio de como todas las metodologías, de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que si algo te permite es navegar e interrelacionar todos los ingredientes que forman parte de una experiencia educativa, ¿no? Y para mí mezcla fases de design thinking con los ingredientes o fases de los proyectos educativos. Esto es pues que te va a incluir esa fase de investigación, de análisis de necesidades con los objetivos, competencias, evaluación y actividades, cosas más clásicas de la formación reglada, ¿no? Y todo eso con un flujo más natural, ¿no? No vas a tener la típica memoria académica o guía académica, proyecto educativo de 100 folios que para pasar de los objetivos a las competencias tienes que pasar 50 páginas y ya no sabes qué competencia va en cada contenido y va con cada objetivo, ¿no? Es al final una herramienta de visual management, que se suele llamar, ¿no? Que te funciona de forma visual, ¿no? Y al final te conecta un cuadrante con otro en una sola hoja. Entonces, de esa forma, si tocas un poquito en una, ya sabes que si toco este objetivo tengo que cambiar estas competencias y estos contenidos no me sirven o tengo que usar otros o tengo que cambiar estas actividades. Si una actividad no me ha funcionado, la puedo cambiar y ya sé que estoy tocando otra competencia, etcétera. Que lo estoy gesticulando incluso con las manos como si me vierais, pero es eso, es conectar, ¿no? Es conectar y sobre todo verlo. Para mí es como una cámara de fotos, ¿no? Que te puede servir tanto para diseñar al principio, ¿no? Como para diagnosticar una experiencia educativa. Sí, a mí me parece los Canvas en general, bueno, que al final sería una traducción, ¿no?, de lienzo. Sí. Me parece una herramienta brutal, sobre todo eso lo que tú dices, ¿no? De ver en un vistazo con distintas personas lo esencial, ¿no?, de un proyecto o un negocio, o en este caso una experiencia de aprendizaje. Yo me hice un lienzo también para generar cursos y talleres, lo compartiré en las notas, pero imagino que será mucho más básico de lo que estés ahí creando, así que... Yo creo que lo básico es lo que funciona, o sea, y además yo creo que, vamos, bajo mi punto de vista, y además yo creo que en eso tienes tú mucho más que aportar, que llevas años y años, pero creo que cada uno debería de tener el suyo, ¿no? El que le funcione a él, porque es algo, yo creo, muy personal, ¿no? No, pues ahí nada, esperamos con impaciencia a ver si en estos días te da tiempo, ¿no?, a darle un apretón, y dentro de poco nos enseñas esas cartas, nos lo enseñas ahí a través, por ejemplo, del grupo de Telegram y nos avisas de que ya está disponible. Total. Oye, y volviendo al tema que hablábamos al principio, y para estos formadores que ahora mismo únicamente hacían formación presencial y están planteándose, ¿no?, o saltarán al online, ¿cómo les recomendarías empezar? ¿Qué pasos seguir? Complejo, pero
Yo lo que destacaría es que no hay una fórmula mágica ni tenemos que hacerlo a lo loco, ¿vale? Yo ahora un poquito con perspectiva de que han pasado ya 2-3 semanas desde que hemos iniciado, por lo menos en España, el confinamiento. En otros países estarán empezando y espero que en otros saliendo, pero que cuando lo miras con perspectiva, muchos nos volvimos locos de la noche a la mañana de madre mía, no puedo perder un día, no puedo... Y lo que a día de hoy estamos viendo es que lo que mejor resultado ha dado fueron aquellos que se permitieron parar e invertir simplemente 3 días en rediseñar, pensar e idear nuevas soluciones, ¿no? Porque herramientas hay todas, ¿no? O sea, si tú quieres transmitir tu clase que estás dando magistral en el cole o en tu centro de trabajo, donde sea, lo puedes hacer virtualmente, no hay problema. Hay tropecientas herramientas de videoconferencia que te lo pueden permitir con mayor o menor dificultad. Pero bien, creo que hay que pararse a pensar en que las personas a las que nos dirigimos no son las mismas hoy que las que eran ayer. Y eso me parece súper importante porque nos encontramos en un entorno que es tu propio hogar, pero en el que no puedes salir de casa, en el que tienes preocupaciones porque puede que alguno de tus familiares no esté en las mejores condiciones o esté incluso sufriendo esta enfermedad. Te preocupas por la logística de, pues, con tus hijos o coordinarte con tus compañeros de piso, etcétera. Y claro, yo creo que el diseñar formación tal como estaba pensada para traducir al online es primero ponerse en los zapatos de estas nuevas personas, ¿no? Que aunque sean los mismos alumnos que tenías antes, ahora son otros. Y luego el contenido para virtualizarlo, para hacerlo online, hay que considerar que todos tenemos un déficit de atención ya heredado de esta enfermedad que tenemos de las pantallas, ¿no? Entonces, somos incapaces de mantener la atención más de 17 minutos a un vídeo. Entonces, si te vas a grabar una clase, que suelas dar una explicación, grábatela, no hace falta grandes medios, te sirve la webcam del ordenador, si no tienes la del móvil, lo que sea, pero sí que considera que sea bien comunicado y que no dure más de esos 17 minutos, porque si no la gente somos incapaces de seguirlo. En leer en pantalla es muy difícil, entonces también hay que considerar que si vas a redactar un contenido online, pues hacerlo interactivo, con alguna herramienta tipo Geniali, por ejemplo, o alguna que te permita cierta interactividad y que tenga ese enganche con el alumno o la alumna que esté en casa. Y luego lo último que yo pensaría, y trabajo en un departamento de STEC, lo último en lo que pensaría sería la tecnología, porque tecnología hay de sobra, o sea, tenemos soluciones de sobra, incluso soluciones gratuitas en Internet y que con esta crisis del COVID se están mostrando mucho más accesibles y altruistas, que están al servicio de todo el sector educativo, por lo menos aquí en España, y creo que es en lo último que tendríamos que pensar. Lo primero que hay que pensar es qué quieres hacer y luego ya qué herramientas te sirven. Pues me parece muy buenos consejos, estaba aquí tomando notas. Yo también, por añadir simplemente algo, diría que en esos vídeos que te grabes, que también incluso intentas meter interactividad. Interactividad me refiero a que simplemente el hecho de plantearle una pregunta al participante, a quien te está viendo, ya es una forma de involucrar en el aprendizaje, es una forma de mantenerlo activo. Es decir, si yo a los 5 minutos planteo una pregunta que creo que es clave, le digo, mira, para el vídeo en este punto, piénsalo, toma un papel, apunta cuál sería tu respuesta y vuelve ahora en el vídeo y seguimos. Pues simplemente es una forma de hacer que la gente haga algo, ¿sabes? Que no sea simplemente el consumo de información. Y me parece clave también lo que decías, el entender cómo son estas nuevas personas, que es verdad que pueden ser nuestros nuevos, o sea, los mismos alumnos que teníamos en el presencial, pero es verdad que no son los mismos, porque, claro, lo que tú decías, ¿no? Ahora tienen que conciliar con unas circunstancias mucho más complicadas o totalmente diferentes. Claro, sí, es que el ámbito psicológico ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que va a cambiar más. Entonces, primero ser consciente de eso y luego rescatando una idea que has dicho antes, de que recomendabas con lo de fijarte en lo que había hecho el mago pues creo que son cosas, lo del papel, cosas sencillas que podemos hacer, ¿no? Y que al final pues te genera ese enganche, ¿no? Con el alumno y romper esa barrera, ¿no? Virtual de cada uno en su casa.
Y como apasionado de la formación, ¿no? Siempre pregunto a los invitados si pueden compartir alguna dinámica o ejercicio. No sé si tú tienes alguna que te guste especialmente, ya sea presencial o online, que te gustaría compartir. Pues le tengo mucho cariño a unos talleres que hemos codiseñado con Rodrigo Miranda y con Alicia Chavero, que son ambos mentores, a los que considero mentores míos y amigos, y admiro profundamente. Y confiaron en mí para codiseñar sus talleres online, en los que enseñamos metodologías de innovación desde la innovación, ¿no? Y ahí creamos espacios de colaboración en remoto con gente conectada desde cualquier punto del planeta, y se enfrentan a un reto que les damos en común, a un reto cualquiera, y dan una solución creativa e innovadora aplicando la metodología pedagógica de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y de esa forma hacen un aprendizaje significativo y consiguen llegar en apenas 2 horas, y en el caso de Alicia, por ejemplo, pues son en 8 horas y después más tiempo de trabajo autónomo, pero en lo que tú decías antes, en una semana pueden crear una solución a un reto, ¿no? Y a veces no son retos sencillos, pero incluso viables, ¿no? Y luego técnicamente... Pero por concretarlo, ¿podrías poner un ejemplo de reto para pues no sé si la gente que está escuchando se lo está imaginando? Pues, por ejemplo, como reto utilizamos casos de empresas reales, pero uno que sí que puedo compartir es qué podría hacer Lego, por ejemplo, ante la situación que tiene de que se les ha terminado la patente de la construcción de las piezas, ¿no? De los bloques de Lego. Ya la patente está abierta. Y encima existen impresoras 3D que cada vez son más asequibles, aún son caras, pero cada vez son más asequibles y podrían llegar a que en cada hogar podamos tener una, ¿no? Y pudiéramos imprimir esos bloques de Lego. ¿Sería el fin de Lego? ¿Cómo podría aprovechar Lego esta oportunidad de que todo el mundo tuviera una impresora 3D, ¿no? Por ejemplo, pues sería enfrentarse a ese reto, ¿no? Que puede ser un poco más de modelo de negocio, pero también diseñamos retos sencillos, ¿no? Pero entiendo que luego la gente, o sea, tú planteas el reto y luego la gente lo trabaja con alguna herramienta online, tipo con un mural compartido, con alguna herramienta de este tipo, ¿no? Tipo mural o Miro. Sí. Lo que hacemos es usar la plataforma del LMS que tenemos, que es Canvas, donde tenemos todo el contenido y aplicamos mucho Flipped Classroom, ¿no? Damos la vuelta y damos un contenido previo de metodología y un poco más teórico, incluso algunos cuestionarios, y luego las salas virtuales de Blackboard Collaborate que utilizamos, en las que hacemos grupos dentro de esta misma sala, ¿no? Una misma llamada, para que nos entendamos, podemos dividir esa sala en pequeños grupos, y en estos grupos los facilitadores de esta sesión pues vamos pasando y vamos viendo cómo trabajan exactamente en lo que tú decías, en murales colaborativos de Murali, y utilizando pues justamente las metodologías de divergencia, convergencia, etcétera, con plantillas que diseñan Rodrigo y Alicia en concreto, y todos los sprints que ellos diseñan, ¿no? Todo el contenido que se curran para poder hacer posible a través de estas herramientas. Porque entiendo que la llamada la haces con cualquier software de videoconferencia tipo Zoom o Skype o lo que sea, y luego Sí, y luego ya compartimos pantalla y los enlaces a los murales colaborativos, y como utilizamos Blackboard Collaborate, que nos permite romper esa sala en salas pequeñitas, pues es donde ellos pueden hablar libremente y colaborar. Oye, Borja, ¿y si hablamos de herramientas para hacer formaciones online, podrías recomendarnos algunas? Pues sin duda recomiendo Canvas de Instructure, ¿no? Dentro de ese ecosistema de herramientas digitales que todo diseñador de experiencias educativas acaba construyendo, ¿no? Dentro del e-learning que tendemos todos, Canvas para mí es el epicentro que todo lo articula. Para mí es importante centralizar la experiencia del aprendizaje siempre en un mismo lugar y tener ahí todo el alumnado y profesores en un mismo ecosistema, como si fuera la escuela o el centro universitario. Genial, que este Canvas no tiene nada que ver con el Canvas de diseño. O sea, no, es Canvas Instructure, es un LMS. Genial. Muy conocido. Muy bien, pues yo creo que... Ahora no, perdona, pero también las preguntas. Oye, y ya para terminar, también siempre le pido a los invitados, ¿no? Si quieren compartir alguna historia, alguna anécdota que les inspire especialmente. Yo no sé si tú tienes alguna.
Pues a mí algo que me ha inspirado recientemente es el haber podido participar con la Fundación RFK de los Kennedy diseñando un curso sobre Malala, porque ya no solo por diseñar la experiencia, porque es mi trabajo y mi profesión y me encanta, sino por el tema, ¿no? Su lucha y compromiso con la educación. Como que me devolvió a mi sitio, ¿no? A lo que realmente es importante y creo que mujeres como Malala nos dan una lección a todo el mundo y recupera el centro de todo lo importante, ¿no? Cómo lucha por la educación en un entorno en el que, bueno, sufrió un atentado incluso y lejos de tener miedo, pues lucha por el acceso de las mujeres y de las niñas a la educación libre y universal, ¿no? Entonces, para mí esa historia últimamente es lo que más me ha inspirado, ¿no? ¿Esta experiencia está disponible abiertamente para verla online o...? Lo va a estar. Es que con sinceridad lo entregamos hace 3 semanas y ocurrió todo esto. Entonces, actualmente va a ser implementado y ofrecido a todos los colegios de España y con vistas de internacionalizarlo, pero ahora mismo no te sabría decir. Sí, ahora mismo no te sabría decir. Muy bien. Bueno, pues ya pondremos el enlace cuando esté disponible, nos avisas y yo actualizo las notas del programa y lo incluimos. Desde luego. Oye, Borja, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera charlar contigo y localizarte? Pues sobre todo en educacionconinnovación.com, que es mi blog en el que hay muchísimo contenido y hay un formulario para ponerse en contacto conmigo y mi contacto o en mi mail directamente, que es borjagarzóncasado@gmail.com. Todo seguido. Genial, pues nada, pondré también esto en las notas del programa y agradecerte muchísimo tu tiempo, la labor que estás haciendo asesorando a estos padres, bueno, y profesionales que tienen dudas, ¿no?, sobre la formación online. Muchas gracias. Y nada, seguimos charlando por el chat del Learning Legendario. Sí, ahí nos vemos. Muchas gracias por todo y por la oportunidad y darte a ti también la enhorabuena por todo el trabajo que haces y la comunidad que has construido. No nos conoceríamos muchos de los que estamos en el mismo barco si no fuera por todo esto que has montado. Sí, es fácil, con gente así de profesional y buena gente. No te quites méritos. Bueno, pues cuídate, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy con Borja. Espero que hayas sacado ideas interesantes como siempre. Y quería invitarte a una iniciativa del portal soyformador.com que ha organizado una serie de webinars orientados a formadores, a profesores, a educadores muy interesantes. Yo, de hecho, la semana pasada hice una sesión sobre herramientas participativas en la formación online. Todavía estás a tiempo de registrarte en soyformador.com y acceder al webinar para ver el contenido. Y también hay otra serie de webinars muy interesantes. Por ejemplo, Borja también participaba en este congreso aportándonos una visión general de cuál era el estado del learning y cuáles eran las tendencias ahora también con la situación del COVID. Como te digo, soyformador.com, ahí puedes acceder, registrarte y acceder a las charlas. Darte las gracias una semana más por estar ahí. Muchas gracias también por las valoraciones positivas allí donde sea que estés escuchando este podcast. Es la forma en la que juntos contribuimos para que cada vez haya más formaciones eficaces en el mundo. Y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación.